Reversibles. Así es el nombre de esta lección. Te doy la bienvenida. Bien, vamos a ver de dónde venimos. Ya vamos en nuestra sexta perla. Recuerda, pasamos por qué es importante, clasificación, las cuchillas planas, las con pin, las espiral y ahora vamos a ver estas que se llaman reversibles. Vamos a ver entonces de qué se trata. ¿Qué vas a descubrir? Vas a descubrir cuáles son sus usos y sus recomendaciones. Bien, entremos entonces en materia. ¿Cuáles son? Las reversibles, de pronto tú piensas que por el nombre son aquellas que cortan hacia atrás o algo así, no. Simplemente traen unos dientes al contrario de lo que debe ir. ¿Te acuerdas que te decía lo del castor? Que lleva sus dientes hacia abajo, es como lo mismo que el castor, él tiene otros dientes abajo que van hacia arriba. Entonces estas cuchillas tienen esa particularidad. Las hay de varias marcas, son ya cuchillas para unos trabajos más avanzados, para cosas más, de pronto maderas más finas, que no astillen tanto. Y bueno, ¿qué tiene esta reversible? Como puedes ver ahí en la pantalla, ¿qué tiene de especial? Tienen sus dientes al contrario y estos dientes invertidos evitan el astillamiento en la parte inferior. ¿Qué pasa? Cuando nosotros usamos las cuchillas normales, que cortan solo hacia abajo, en la parte de la salida de la madera dejan unas astillitas hacia abajo. Igual estas se pueden lijar, pero si tú necesitaras que por lado y lado quedaran muy bien en ese tipo de maderas, habría que conseguir de estas. Yo personalmente no uso de estas porque en mi país es muy difícil conseguirlas, pero pues sé que ahorita cuando que estoy explorando tanto en el tema de intarsia, las voy a necesitar de pronto para algún tipo de maderas, entonces las podré conseguir, pero con la otra no quiere decir pues que salgan qué cantidad de astillas, la verdad es que son pocas astillas, pero tú vas a encontrar en la web este nombre, reversibles, cuchillas reversibles. Esta unidad la hice para que sepas de qué se trata, cuáles son este tipo de cuchillas. La verdad es que hay de varios tipos, hay también de diente separado. Tú vas a encontrar las cuchillas no como las que te recomendé al principio, que llevan todos sus dientes a una misma distancia, sino van a haber unas así como estas que ves aquí en esta presentación, que tienen ese espacio entre diente y diente. Ese espacio ayuda a dar un terminado más suave y es ideal para maderas más duras. Creería uno a veces que para una madera más dura entre más dientes mejor, pero no, mira, al dejar este espacio se ha demostrado que quedan mejor los cortes y que ayuda más a pasar más fácilmente en maderas más duras. Bien, quiero mostrarte otra que es de doble diente separado. Esta es la misma que las reversibles, o sea, nos ayuda a que abajo no queden las astillas, pero llevan dos dientes, un espacio, dos dientes, un espacio, así como lo puedes ver en la presentación, y da un terminado más suave y también se usa para las maderas más duras y evita obviamente el astillamiento en la parte de abajo en ciertas maderas. Tampoco es que sea una astilla muy grande, tú vas a ver cuando vayas cortando, pero hay algunas maderas que llevan muchas, son muy fibrosas y pueden quedar algunas astillas hacia abajo. Estas cuchillas son ideales para esos tipos de maderas. Esta me gusta mucho, tú la vas a encontrar con las siglas con sus siglas DMGT, que son en inglés, que quiere decir diente de geometría modificada o Modification Geometric Tooth, creo que es, si no estoy mal. Como puedes ver, no soy muy bueno para el inglés, tengo que aprender, esa es una de mis metas próximas, aprender bien inglés. Sé mucho de vocabulario eso, pero la conjugación de verbos y todo esto que es tan importante, no la sé. Te cuento este secreto y me voy a comprometer de verdad ya a hacer mi curso de inglés, aprender bien el inglés, porque yo hablo como en las películas, los indígenas o algo así, casa bonita esta, pero no sé la conjugación, entonces no me sirve, pues sirve, pero no de mucho. Y cuando he viajado, pues así me entiende la gente, pero me imagino que irán, como está hablando. Pero bueno, sigamos. El diente de geometría modificada es considerada la mejor cuchilla del mercado. Tampoco la uso, tampoco la consigo en mi país. La verdad que yo quiero traer y comercializarlas aquí porque es que esto no lo usamos casi nosotros en Latinoamérica. Este tipo de cuchillas, este tipo de trabajos con la caladora de banco se hacen. La verdad es que si tú eres aquí de Latinoamérica tienes un gran potencial porque la caladora de banco mucha gente hasta la desconoce
y sabiendo que hacemos muchas cosas con ella. Bueno, es la mejor cuchilla del mercado porque evita que la madera se queme, cero astillas y tolera velocidades de alimentación agresivas. Es decir, tú puedes trabajarla con mucha velocidad, pasar la madera un poquito rápido y ella te va a dar una buena velocidad, va a dejar la madera completamente lisa. La verdad que te la recomiendo bastante este tipo de cuchillas y tú las puedes conseguir si tienes la facilidad o si no tú también puedes ser un pionero en tu país. Mira que tú puedes empezar a investigar del tema, ya estás en el taller, ya vas a aprender, te vas a volver un maestro en el manejo de la caladora de banco. Entonces tú puedes también empezar a ver cómo puedes importar estas cuchillas y ofrecérselas a las personas que están comenzando, así que puedes ser también pionero en tu país. Los usos son, todos estos tipos de cuchillas, sus usos son recomendados como te dije para maderas finas. Hay algunos tipos de madera que son fibrosas, como te dije, muy finas, que son piezas que tienes que hacer muy exactas, que no te sirven nada de astillamiento. Tú puedes probar las otras cuchillas, las normales, y si ves que no, pues usas estas. También su uso está en esto que te dije, lo de la intarsia. Intarsia, pues ya en la unidad de que vimos lo de Julie Gale Roberts, vimos esto. La verdad que este arte es muy bonito y necesitamos mucha precisión y necesitamos muchas veces trabajar con maderas muy finas. Entonces estas cuchillas nos pueden servir mucho. Espero que te haya servido esta lección, que lo tengas claro. Si quieres investigar un poco más, pues no está obviamente de más, valga la redundancia. Investiga más de este tipo de cuchillas. Y bueno, hasta aquí la lección. ¿Qué nos toca? Aplicar lo aprendido. Recuerda que los aprendizajes se nos borran, se nos van si no los fijamos. ¿Cómo los fijamos? Anotando ahí en el blog de notas que ya debes tener. Me vas a escribir qué has descubierto con este video y qué aprendizaje útil te has adquirido. Así que, manos a la obra. Muy bien, ya has fijado tu aprendizaje, eso está muy bien, de verdad que te felicito por hacer estos ejercicios. ¿Y qué nos toca ahora? Luz, cámara y acción. Así es, vamos a aplicar lo aprendido. ¿Cómo vamos a aplicar lo aprendido? Evalúa si tú necesitas este tipo de cuchillas, evalúa si en los trabajos que vas a hacer los vas a necesitar, si vale la pena ahorita comenzando tener que conseguirlas, pues evalúalo. Cotiza en Amazon y Mercado Libre a ver si las consigues. Cuchillas reversibles. En inglés son. ¿Te acuerdas que te dije que se conocía como Scroll Saw? La caladora. Blades, con B larga, Blades, son las cuchillas. Abajo voy a dejarte un link de pronto de las cuchillas reversibles de otras marcas, entonces voy a dejártelo en los descargables para que vayas y búscalo de todas maneras en tu país, de verdad que vale la pena. Cotiza si es necesario importarlas. Entonces estas cuchillas la verdad no son muy caras tampoco, para lo buenas que son tampoco son muy costosas. Tú puedes importar una buena cantidad y la puedes distribuir también en tu país, ¿por qué no? Y bueno, investiga en la web, investiga este tipo de cuchillas, busca mucho sobre este tipo de cuchillas. ¿Recuerdas en la lección de qué juguete elegir? Hay una lección donde hablamos de las caladoras de alta gama. Yo te hablé de una página de Pegas, donde consigues la de Pegasus, una página suiza. En esa página que se llama Excies Miniatures, en esta página de excies.ch, porque es suiza, puedes encontrar este tipo de cuchillas y ahí puedes ver los precios y puedes también averiguar en tu país el tema de importación o ver dónde se consiguen en tu país. ¿Ok?
Bien, hasta aquí esta lección. Entonces, ¿dónde vamos? Ya terminamos esta sexta perla y vamos con la séptima que se llama adaptando el pin. Vamos a verla y entonces, ¿qué tienes que hacer para verla? Así es, darle play al siguiente vídeo. Manos a la obra.